¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reducto Creativo y en este segundo capítulo de nuestro mini curso de expresión plástica pues vamos a estar viendo lo que son los elementos de diseño. Así es, si tú estudias diseño gráfico este video te va a servir mucho, en especial si vas en los primeros semestres donde estás aprendiendo los conceptos nuevos. Este video te va a servir de mucho, y igual en nuestro curso de expresión plástica pues nos van a servir lo que son los elementos conceptuales. Pero pues para no dejar los demás aparte, pues decidí hacer un video que le puede servir a más gente, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Primeramente, los elementos de diseño se dividen en elementos conceptuales, elementos visuales y elementos de relación. Así es, en esta pequeña infografía te estoy enseñando, por ejemplo, vamos a empezar con los elementos conceptuales. Los elementos conceptuales son los conocidos como punto, línea, plano y volumen. Así es. Simplemente, ¿qué es el punto? El punto pues puede definirse como la marca que dejaría la punta infinitamente afilada de un lápiz sobre el papel. Eso sería un punto. Esto pues nos indica una posición en el espacio y pues por ejemplo es también como la unidad mínima de lo que es la expresión gráfica. Por ejemplo, digamos en una imagen en tu computadora, pues la unidad mínima sería el píxel, que sería el punto, pues en medios digitales sería el píxel, o por ejemplo en la vida real, pues la unidad mínima de la materia pues es el átomo, aunque sabemos que se subdivide en protones, neutrones y electrones, pero bueno, básicamente sería eso. La línea pues no es más que una sucesión de puntos, perdón. La línea es una sucesión de puntos que es determinada por un inicio y un final, que tiene una longitud, no tiene alto ni profundidad y tiene una posición. El punto pues también tiene posición. La línea tiene estas características, está formada por puntos. Y la línea delimita lo que es el plano. El plano pues es un área determinada, o más bien delimitada por lo que son líneas. Existen los planos regulares, que son llamados, como todos conocemos, figuras geométricas, y también están los planos irregulares, pues que son llamados también figuras orgánicas, ¿no? Ahora vamos con lo que es el volumen. El volumen es determinado por varios planos. Es un espacio en el mundo tridimensional que está delimitado por planos, sean regulares o irregulares. En este caso tenemos aquí el ejemplo de un cubo. El cubo pues es un volumen básico y tiene largo, ancho y profundidad. En el ámbito bidimensional, es decir, en lo que vamos a estar trabajando, que es sobre papel por lo general, el volumen es solamente ilusorio y se da por medio de esto, del acomodo de los planos, o por medio de sombras. Se me olvidó decirte que el plano pues tiene una altura y una anchura, ¿verdad? Y todos estos elementos pues tienen posición. Esto es respecto a los elementos conceptuales. Ahora vamos con lo que son los elementos visuales. Los elementos visuales pues son aquellos que que son interpretados por nuestro sentido de la vista. Vamos primeramente con lo que es la forma. La forma es, ¿cómo decirlo? La mancha o algo que es significado para nuestra mente y que es relacionado con ciertos objetos, diciéndolo de una manera con ejemplos más sencilla. Por ejemplo, el cuadrado pues nos da la idea de una hoja de papel, nos da la idea de un USB, una tabla de madera, un cuaderno, etcétera, etcétera, pues que son cuadradas. Y un triángulo, por ejemplo, pues nos da la idea de un triángulo musical, por ejemplo, nos da la idea también de algo afilado o etcétera, etcétera. Un círculo, pues por ejemplo, nos dice que es una pelota o es un anillo o algo por el estilo. Eso es lo que se refiere a la forma. Por ejemplo, aquí puedes ver la forma de un engrane, que no es físicamente un engrane, pero te da esa intención. Después vamos con lo que es el tamaño. El tamaño pues puede ser relativo, pero esencialmente es la dimensión propia de cada uno de los objetos en una composición, y pues la mayoría de las veces va a ser relativo. Por ejemplo, aquí puedes ver tres hojas, una pequeña, una mediana y una grande, y en caso de que agregáramos una hoja más grande o una hoja más pequeña, pues el tamaño de estos objetos va a cambiar respecto a los demás objetos de la composición, o inclusive respecto al tamaño de la composición misma. Ahora vamos con lo que es el color. El color, pues, físicamente hablando, es la capacidad de los objetos de absorber y reflejar ciertos tipos de radiación, o mejor conocido como la capacidad de reflejar o el modo de reflejar la luz de cada uno de los objetos.
Los colores se dividen en colores luz y colores pigmento, y más adelante vamos a estar viendo un video acerca de estos colores, pero por ahora es solamente lo que te puedo decir para que no se extienda demasiado el tiempo y para que quede más claro. Entonces, el pigmento propio de cada uno de los objetos o elementos que vas a estar trabajando, por ejemplo, si trabajas solamente con lápiz o carboncillo, pues puede ser negro, ¿no? Y pues el color ya los conoces, la mayoría son muy comunes, ¿no? Y la textura pues puede definirse como la sensación táctil que percibimos por medio de nuestro sentido del tacto, valga la redundancia, y pues esta está definida por esa sensación que nos da cada uno de los diferentes materiales que existen. Por ejemplo, un árbol tiene una textura rugosa, por ejemplo, una cobija tiene una textura suave, o por ejemplo una piedra una textura un poco más rasposa o abrasiva. Entonces, eso es en el medio real, pero por ejemplo, bidimensionalmente o visualmente se puede lograr ese mismo efecto por medio de tramas o por medio de algunos patrones, pues que te van a dar la idea de textura, pero en este caso sería textura visual. Eso es respecto a los elementos visuales: forma, tamaño, color y textura. Ahora vamos con lo que son los elementos de relación. Estos elementos pues son de relación porque ¿cómo decirlo? Pues porque definen la interacción de los elementos respecto a otros elementos. Vamos a ver, por ejemplo, la dirección. La dirección pues te da la idea de la disposición de los elementos. Sea, por ejemplo, aquí tienes el ejemplo de tres flechas. Podría ser arriba, derecha o abajo. Esto te va a dar la intención. Pongámoslos, por ejemplo, si tienes un círculo y tienes una flecha a la derecha, pues te da la idea de que el círculo se va a mover a la derecha. O si la pones a la izquierda, pues te va a dar la idea de que la flecha está señalando el círculo. Vamos ahora con la posición. La posición pues no es más que el lugar que ocupa cada elemento en la composición. Por ejemplo, aquí tenemos esta cruz que puede estar dividiendo, nos da la idea de cuatro hojas de papel, por ejemplo, y aquí el círculo azul está arriba, en medio, en la esquina superior derecha o abajo, dependiendo pues vaya del lugar que le asignes, ¿no? El espacio, pues digamos que es la separación que tiene cada uno de los elementos respecto a los demás, y puede ser ilusorio o real. Por ejemplo, ilusorio en este caso, que nos da la idea de que hay una profundidad puesto que los elementos están superpuestos, y da la idea de que hay espacio entre estos dos, aunque realmente no lo haya. Después viene la gravedad. La gravedad pues se puede definir como, no físicamente, sino visualmente, como la estabilidad que tienen los objetos o cada uno de los elementos dependiendo de su disposición. Por ejemplo, un rectángulo que está aquí en este ejemplo perfectamente vertical, pues da la idea de estabilidad, pero conforme se va inclinando, pues da la idea de movimiento y de peso del mismo objeto. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirte respecto a elementos de relación, y pues inclusive respecto a todos los demás elementos que son los elementos de diseño, elementos conceptuales, visuales y de relación. Bueno, pues es todo lo que te tengo que decir por ahora. Esta infografía la puedes encontrar en el blog de Reducto Creativo, que pues está aquí, lo puedes ver claramente: reductocreativo.blogspot.com. Gracias por suscribirte. Espero que te haya servido de algo el video, y te digo, en esta infografía viene con cada uno de los elementos explicado de una manera más amplia y más concisa en caso de que quieras pues usarlo para algún trabajo o explicárselo simplemente a alguien más. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que decirte por ahora. Espero que este video te haya servido. Nos vemos en el siguiente video, y ya sabes que mi nombre es Silverio. Hasta luego.